Mi nombre es Delmi Roxana Ábrego Guevara y voy a hablarles sobre la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Conocemos que la responsabilidad patrimonial es una institución que tiene por objeto tutelar la integridad patrimonial de los administrados frente a la administración pública. Pero ¿cómo sucede esto? Pues la responsabilidad patrimonial es la posibilidad que tenemos los administrados mediante una acción judicial de conseguir una indemnización por los daños y perjuicios que se nos ha ocasionado frente a las instituciones públicas del Estado. Y que esta responsabilidad por daños pues, tiene a su base lo que nosotros conocemos en materia civil como cuando se ocasiona un daño de un particular a otro particular. Pues esto puede ser de un origen contractual cuando existe un vínculo jurídico entre estos particulares y se ocasiona un daño, entonces debe de responder la persona que ha ocasionado este daño hacia el otro particular. Y cuando es de origen excontractual es cuando no existe ningún vínculo jurídico, pero que aún así la persona debe de responder por los daños ocasionados. Esta es la base que tiene la responsabilidad patrimonial del Estado. Cómo el Estado es responsable de los daños y perjuicios ocasionados en el patrimonio, en la integridad física o moral de los administrados y debe de responder ante este daño que se ocasiona. En estos no media un contrato, ¿verdad? Sino que es la responsabilidad que el Estado tiene. Y por este daño, aún con la ausencia de un vínculo jurídico, el Estado hacia el particular debe de responder. Como les decía, por la integridad física, por los daños ocasionados, ya sea por una acción que ha realizado o por una omisión que se realizó. Es una relación material, y no es necesario que exista este vínculo jurídico. Con el hecho de que se dé el daño, el Estado está obligado a responder por este. Pero existe una clasificación y esta clasificación es que puede ser personal o puede ser institucional. Decimos que es personal cuando se contemplan ciertos aspectos, que es personal cuando es el funcionario público el que ha violado derechos constitucionales de manera exclusiva. Y es institucional cuando se ha violado el ordenamiento jurídico. O sea, cualquier otra ley, cualquier otro reglamento o ordenanza ha sido violado, entonces es institucional. Y cuando son derechos constitucionales es personal. También se dice que es personal cuando se reclama a la persona, no al funcionario. Cuando tenemos que saber el nombre, el DUI, el NID, el domicilio de esta persona, porque es a la persona a la que vamos a buscar que nos responda por este daño. Y cuando es institucional, pues no es así, sino que se busca al cargo, ¿verdad? ¿Quién es el funcionario que ocasionó este daño? También se dice que es personal cuando se trata de una responsabilidad subjetiva, o sea, que ha actuado con dolo o con culpa. La persona que ha ocasionado este daño tuvo pues negligencia o fue porque él quería ocasionar este daño, ¿verdad? Actuó de una manera deliberada. En cambio, la institucional, como les decía, es objetiva, con solo que se cumpla el requisito de que se ha hecho el daño, esta responsabilidad institucional y con esto nos da el derecho para reclamarla. Sabemos también
que esta responsabilidad personal tiene un asidero legal, un asidero constitucional, como es el artículo 245, donde pues los funcionarios tienen que cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces es ahí donde es responsabilidad personal, ¿verdad? Porque son daños que se ocasionaron a los derechos constitucionales. Y tiene ahí como fundamento el artículo 2 de la Constitución, inciso tercero, y todos los derechos que se contemplan ahí, tanto como en el 2, inciso tercero, como en el 2, inciso primero, y en el artículo 103, inciso primero de la Constitución. Entonces, esto es la diferencia entre la responsabilidad personal y la responsabilidad institucional. Pero estas también tienen que cumplir ciertos elementos, como son la existencia de un hecho imputable a la administración pública. O sea, tiene que existir este hecho que la administración pública ha ocasionado este daño. También como les decía, la existencia de este daño tiene que ser antijurídico y debe ser ocasionado en el perjuicio patrimonial y que esto debe ser cuantificable económicamente. También otro de los elementos es que tiene que tener una existencia, una causalidad directa y eficaz entre el hecho imputable a la administración pública y el daño antijurídico. Otro de los elementos que se contemplan es la ausencia de fuerza mayor. Cuando existe fuerza mayor, entonces no se puede contemplar como una responsabilidad patrimonial. Teníamos también un caso que nos dejaron que analizáramos, como es el caso del Arenal de Montserrat, donde pues creo que por la mayoría ha sido conocido ese caso, donde un bus que transitaba por la colonia Málaga, entre la colonia Málaga y Montserrat, pues fue arrastrado por una fuerte corriente, ¿verdad? Había una fuerte tormenta en ese día y fallecieron 31 personas que viajaban en ese autobús, que venían de la iglesia Elim, y una persona más que habitaba ahí, que su casa fue llevada por la corriente, por la fuerte corriente que la lluvia ocasionó, ¿verdad? El desbordamiento de este río. Entonces se nos preguntaba que si existe responsabilidad institucional, y pues sí, existe responsabilidad institucional, porque como hemos leído, todos los funcionarios que debieron haber previsto que podría ocurrir una catástrofe como esta, pues no hicieron su trabajo, no hicieron ninguna obra de mitigación, ninguna obra que viniera a proteger tanto a las familias que viven en el sector como a los demás ciudadanos que podemos transitar por ahí en cualquier momento. Pues esto fueron causados por producto anormal, ¿verdad? Porque pues lo normal es que los funcionarios estuvieran trabajando y protegiendo a la población, pero ellos no hicieron nada. Entonces las instituciones no hicieron nada, no velaron por la población. Entonces es una anormalidad del funcionamiento, ¿verdad? Porque deberían de funcionar bien las instituciones. ¿Quién tiene legitimación pasiva? Pues legitimación pasiva tiene el Estado, todas las instituciones como el MOB, el presidente de la República, Protección Civil, todas las instituciones que se vieron involucradas y que no realizaron pues nada para ayudar a estas personas. ¿Y quién tiene legitimación activa? Pues son los demandantes, que serían en este caso las víctimas, los familiares, la persona sobreviviente y pues todas las víctimas, ¿verdad? Que los que sufrieron este daño son los que tendrían legitimación activa para poder actuar, ¿verdad? En un proceso.
También nos dice que si hubo responsabilidad por dolo o culpa, pues es bien lamentable, ¿verdad? Porque por dolo o por culpa, podría ser por culpa por la negligencia de todos los funcionarios, tanto del Ministerio de Obras Públicas como Protección Civil. También vimos el Consejo Municipal, también el presidente de la República, todos ellos como en el momento que sucedió esto, se quitaron toda responsabilidad, se culpaban los unos con los otros, pues en ese momento la alcaldía estaba bajo un gobierno y la presidencia bajo otro gobierno, pues ellos se tiraban la pelota, como decimos en buen salvadoreño, y no hicieron ninguno mayor cosa. Ellos tendrían que haber hecho obras para proteger, las cuales no las hicieron. Entonces sí considero yo que hubo bastante negligencias. La alcaldía tenía hasta un préstamo, se dice que se tenía un préstamo, ¿verdad?, para poder hacer estas obras, y ni siquiera contestaron cuando se les pidió su informe. Los otros también estuvieron pues hasta diciendo que las familias cristianas eran, pues habían sido un poco, que se habían entregado a la muerte o algo así, y fue muy lamentable lo que los funcionarios dijeron. Y pues considero yo que sí, estas personas tienen dolo y tienen culpa porque no realizaron ninguna de las medidas que se tendrían que haber realizado para que no sucediera un hecho como este, ¿verdad? Y hasta la fecha me parece que aún sigue, que no hay unas obras de mitigación para que no vuelva a suceder una catástrofe como esta. Solamente, muchas gracias.